Bueno, acá yo tengo una placa, ya es otra, una JB50. Voy a hacer una medición más en frío que no les había comentado, que es muy práctica y que la van a estar usando en caso de celulares, por ejemplo, porque no tienen diagramas. Cuando no tenemos diagrama, documentación, en algunos casos específicos, esta técnica puede servir. Se basa en medir capacitor por capacitor, pero cerrándose en una sola región, porque no puedes medir todos los capacitores de esta placa, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, a ver, primero, multímetro, escala de diodo, BIP. El multímetro no necesitamos ni verlo, lo dejamos lejos, lo dejamos ahí al lado, pero o sea, estamos mirando la placa, porque cuando queremos hacer las mediciones, molesta a veces estar mirando aquí y aquí, aquí y aquí. Entonces, dejas el multímetro donde quieras, ya no es tu preocupación, porque hace BIP. Ponemos la punta negra a tierra y el capacitor de filtro que nosotros estamos hablando, justamente lo que estamos estudiando son estos capacitores que son filtros. Un lado del capacitor va a estar conectado a tierra, el otro va a estar conectado a la línea que está filtrando. Por lo tanto, una punta del capacitor va a tener continuidad con ground y la otra no. En capacitores que no tienen polarización, puede ser en esta o en esta, en la que sea. En los capacitores con polaridad, obviamente, la continuidad con tierra la vamos a encontrar en el terminal negativo y en el positivo no. Si encontramos de los dos lados, es un capacitor en corto. Vale para cualquiera. Fíjense, yo vengo acá, supongamos que este componente está levantando temperatura. En una notebook, en una consola, en un equipo donde tengamos, o hasta en un celular, ¿no? Pero en un equipo donde tengamos diagramas, tengamos un board view, tengamos algo para medir, nos podemos ir ubicando mejor. Pero si no tenemos nada, una opción, si este componente, por ejemplo, levanta temperatura y no tenemos un datasheet, un diagrama, no tenemos absolutamente nada, una opción que tenemos es medir los capacitores que tiene este componente alrededor de él para ver si alguno se puso en corto y está generando un sobreconsumo que hace que este componente caliente. Mido de un lado, BIP, del otro, nada. Mido de un lado, BIP, del otro, nada. Mido de un lado, nada, del otro, nada. Este es otro caso que puede ocurrir, que es justamente capacitores que no tienen continuidad a ground en ninguno de los dos lados. Eso puede ocurrir y está bien, porque los capacitores no solamente van a ser filtros, también van a cumplir otras funciones en la placa. Pero lo que nosotros estamos buscando es identificar capacitores en corto, capacitores dañados. Lo más normal de un capacitor es realmente que se ponga en corto, que se dañe. Y con eso, midiendo la continuidad de la forma que lo estamos haciendo, lo vamos a poder ubicar, ¿no? Si ubicamos un componente, un capacitor que no tiene continuidad en ninguno de los dos lados, no necesariamente hay un problema ahí. Si encontramos un capacitor que tiene continuidad en sus dos puntos, continuidad 0 ohm directo a tierra, ese capacitor está dañado. Medimos este otro, negativo, continuidad a tierra, positivo, nada. Negativo a tierra, positivo, nada. Acá también pueden ver un ejemplo muy bueno, que es cuando yo les digo, se acusa corto, no necesariamente es ese componente, porque tenemos varios componentes en la línea. Fíjense en cómo en este punto yo tengo tres capacitores que están soldados a las mismas líneas. Un punto de estos capacitores está soldado a la misma pista, estos tres, aquí, aquí y aquí. La otra parte de los capacitores, el otro punto, está soldado aquí, aquí y aquí. Tengo tres componentes en esa misma línea. Si este se pone en corto, yo mido este y me marca corto. Yo mido este y me marca corto. Porque este que está en el medio está en cortocircuito y yo en realidad lo que estoy midiendo es este. ¿Me entienden? Por eso la importancia, si encontrarme un cortocircuito, digamos que es el primer paso. Después hay que analizar. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, vamos a poder aplicar tensión, vamos a poder una tensión que, bueno, corresponda también al valor de esta línea, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a hablar un poco de eso. Pero no es el fin del análisis que ustedes encuentren un capacitor con un corto de los dos lados. O sea, una continuidad a tierra, mejor dicho, de los dos lados. No sería el final del análisis.
sería un caso para remover el capacitor, si no tienen diagrama ni nada, como para analizar bien la línea, sería un caso para remover el capacitor y probar. ¿Por qué se lo explico? Porque es una técnica fácil, rápida, bastante que puede llegar a salvarlos en un momento cuando están revisando algún equipo principalmente sin diagrama. En los celulares se hace mucho. En un celular, si yo detecto que este componente está levantando temperatura, yo mido todos los capacitores alrededor. Porque en los celulares muchas veces no tenemos diagrama, no tenemos datasheet, muchas veces no tenemos ningún tipo de información. A veces ni siquiera llega a levantar temperatura. Es algo que realmente a veces estamos un poco perdidos con esa parte, justamente por falta de documentación. Cuando tenemos otra placa, ya hemos visto algunos de esos celulares, nos podemos guiar mejor, pero sin tener una experiencia en esa parte, a veces tenemos que ir intentando tantear el problema. Por suerte también en una placa de celular no van a encontrar quizás 500 capacitores que puede tener esta placa, van a encontrar muchos menos. Y de hecho, si ustedes van a una región específica y encuentran un corto, capaz que este capacitor me acusa corto, este también, pero todos los demás no. Entonces los posibles culpables van a ser estos dos. Los sacamos y vemos si el corto sigue en la placa o desapareció. A ver, siguiendo. Lo que me falta medir para que ustedes vean también es... A ver, lo que me falta medir sería esto. De la parte, la rayita negra, tengo continuidad a tierra. Y del otro lado, no. Entonces, ya medimos capacitores de tantalio, cerámicos, electrolíticos, y vemos que siempre se aplica esta regla que les estoy mostrando. Siempre que son filtros, de un lado van a tener continuidad con tierra y del otro lado no. A ver, otro punto interesante que les quería comentar sobre esto, les quería aclarar. Si ustedes, yo estoy usando acá la escala de BIP para no tener que mirar el multímetro, justamente para poder revisar rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rápidamente voy revisando todo. Pero si en algún momento yo llego a encontrar un capacitor, por ejemplo, yo llego a encontrar un capacitor como este que me hace BIP de un lado, BIP del otro, no quiere decir que hay un corto. Quiere decir que yo en ese momento tengo que mirar mi multímetro, porque encontré algo raro. No corto, raro. Cambio la escala, la pongo en 200 ohm, mido de un lado, 0. Yo ya sé que este terminal, esta parte es ground. Vamos al otro lado, ¿y cuánto tengo? 84 ohms, 83.9. Entonces, no necesariamente en esta línea tengo un corto. 84 ohms no es en sí un cortocircuito. Puedo tener este componente, este capacitor puede estar alterado o cualquier cosa de la misma línea, pero en sí yo ya estoy viendo que no tengo un cortocircuito. Lo más normal cuando tenemos estos componentes dañados, estos capacitores dañados, es que tengamos un corto, un cero rotundo, bien, o un ohm, 2 ohm, un valor muy bajo. Ahora sí voy a alimentar la placa para que ustedes vean. Ahí conecté la placa, conecté el cargador. Vamos a volver a este componente que empezamos a medir. Cambio el multímetro para 20 ohms, para 20 volts, perdón. Y si estamos hablando que los capacitores que trabajan como filtro de un lado están conectados a ground y del otro no, también estamos hablando que cuando yo mida tensión, cuando alimente la placa y empiece a medir esos capacitores, de un lado yo voy a tener una tensión y del otro no. Si yo mido de este lado, mido de este lado, nada. Del otro lado, 3.5 volts. Si yo mido de este lado, 1.2 volts. Del otro lado, no tengo nada. Si yo mido de este lado, 19.5 volts. Si yo mido del otro lado, nada. Si yo mido de este lado, nada. Es el negativo electrolítico. Si yo mido del otro lado, que es el positivo, 19.5 volts.
volts. Y en algunos casos, como les dije, este capacitor, no sé si recuerdan, es el que no tenía continuidad con tierra en ninguno de sus dos terminales. Si yo mido de un lado, tengo 7.96 y del otro lado tengo 3.51, porque este capacitor cumple otra función relacionada con el trabajo de este controlador. Otro punto interesante, si ustedes llegan a encontrar acá, por ejemplo en este, que me marcaba un valor bajo, de un lado nada y del otro lado nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que acá hay un corto? No, yo acá estoy con el equipo apagado, este equipo está en stand-by y de hecho tiene un daño esta placa que me va a servir para trabajar con el osciloscopio. Entonces el equipo no enciende, y si el equipo no enciende, yo no puedo condenar un capacitor que quizás su línea de alimentación, la línea de alimentación que filtra, no le llegó su momento. Recuerden, una computadora, un celular, una notebook, una consola, arranca por etapas. No necesariamente todos los componentes del equipo, cuando esté apagado el equipo, van a tener tensión, van a estar alimentados. Hay circuitos, hay partes que están durmiendo. Entonces, yo acá mido de un lado nada de tensión, mido del otro lado nada de tensión, y eso solo me lleva a decir, bueno, tengo que prestar más atención en esto. Puedo llegar a ver el diagrama para ver si me ubico un poco mejor. Puedo intentar compararlo con otra placa si no tengo un diagrama, en el caso de un celular, en el caso de algún otro equipo. Pero no puedo todavía decir, esto está en corto, esto no me permite hacer encender el equipo. Hasta porque lo que hace que este equipo no encienda es otro problema que ya lo vamos a ver. Saliendo del multímetro y ya llegando al osciloscopio, les voy a mostrar aquí. Llegamos. Yo mido de un lado. Yo estoy acá. A ver. Ahí está. Me acomodo un poquito como para poder empezar a cambiar la escala. Fíjense que yo estoy en una escala de 1 volt. Y yo estoy teniendo un ruido acá. ¿Ven? Vamos a medir otra línea para que ustedes vean lo que nosotros estamos buscando. Porque bueno, justamente arranqué por una línea que es referente al defecto de esta placa. Vamos a este capacitor. Toco el positivo. Eso es lo que estamos buscando. Una línea recta, perfecta, que no cambia en el tiempo, digamos, o sea, permanece siendo una línea recta, no se desestabiliza. Si yo voy a este otro capacitor, encuentro exactamente lo mismo, una línea recta y perfecta que no se desestabiliza. A ver si logro encontrar otro. Estos capacitores manejan pulsos, o sea, trabajan en otro sector. No son filtros, estos son justamente los que no tienen conexión a ground en ninguno de sus dos lados. Podemos llegar a ver algo similar a esto. Este, que es exactamente el que yo les había mostrado, también trabaja de esa forma, ¿ven? Por eso también el osciloscopio les va a permitir observar mejor lo que está ocurriendo, porque acá yo, por ejemplo, veo que el capacitor está cumpliendo su función. De un lado le entran pulsos, del otro lado le salen pulsos. Eso también sirve para ejemplificar cómo, si esto fuera una corriente continua, algo estable ahí, no existiría este fenómeno, o sea, no pasarían los pulsos de un lado a otro, no pasaría la tensión, con la tensión continua, esa línea recta que me muestra el osciloscopio, no pasaría de un lado a otro. De la misma forma que si yo mido acá, yo veo que tengo 20 volts aproximadamente. Es más, voy a correr un poquito acá, display, contraste del display. Creo que ahí se va a apreciar mejor. Yo puedo ver que acá tengo 20 volts aproximadamente, ¿ven? Rectos, continuos, perfectos. Si yo mido del otro lado del capacitor, no tengo nada. Porque el capacitor no va a permitir el paso de la corriente continua. El capacitor va a filtrar, pero no permite que pase la corriente. Pero ya si estamos trabajando con una línea que tiene un componente alterna,
O sea, es una continua, esto es una corriente continua, pero es una corriente continua pulsante, es una corriente continua que tiene componentes de alterna, ¿no? Tiene características de lo que sería una corriente alterna. Eso el capacitor permite que pase de un lado a otro. Y con el osciloscopio yo puedo observar exactamente lo que está pasando de un lado a otro con mucho más precisión que con un multímetro. A ver si logro ubicar algún otro más. Bueno, acá tengo 18, 20 volts también. Yo tenía un componente acá que creo que tenía unos 5 volts. Acá tengo la línea 1.2. ¿Ven? 2 volts. 2 volts. La línea 1.2 creo que estaba entonces por acá arriba. 1.2 volts. Acá yo, para verlo mejor, tengo que cambiar de escala. Si yo cambio de escala, toco, ahí está, 1.2 volts. De un lado, del otro lado, nada. Lo mismo que estaba viendo con el multímetro. Ahora vamos al problema del equipo, que bueno, justamente está relacionado con esto que yo les había mostrado en este capacitor. No sé si era justamente en este capacitor o en algún hermanito. 3.4, sí, es en este capacitor. Si nosotros miramos, acá tenemos una línea que aparenta estar perfecta. Vamos cambiando la escala de tiempo un poco y vamos llegando a ver estas deformaciones. ¿Ven? Si nosotros cambiamos volts por división, lo vemos aún mejor. Podemos ver claramente qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ven cómo esto no es una línea recta? Esto es lo que yo llamé en uno de mis videos serruchito. Esto es un ripple, rizado, tensión de rizado. Esto está oscilando. Esto es una fuente de alimentación que quiere llegar a un punto, no logra, cae, se desestabiliza, no tiene filtro. ¿Por qué? Porque tenemos un capacitor fallando. Si nosotros venimos para acá, bueno, y de hecho ahora voy a encontrar también la otra fuente de alimentación. Si nosotros venimos hacia aquí, yo tengo este capacitor que tiene 5 volts en su terminal positivo, tiene nada en su terminal negativo, es un filtro, perfecto. Si yo vengo acá del otro lado, yo aquí debería tener un capacitor. Este capacitor no está presente. Es como decirles, normalmente estas fuentes de alimentación, cuando no tienen un capacitor de estos o cuando está muy alterado, se desarman. Pero esta máquina es un caso muy particular donde el equipo sigue trabajando, esta fuente de alimentación, mejor dicho, este controlador que maneja estos componentes para generar las líneas de alimentación de 3 y 5 volts, aún sin su filtro de salida, sigue trabajando. Eso es muy interesante. Y si nosotros tocamos aquí el positivo, podemos ver justamente la falta que le está haciendo ese capacitor. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no tenemos un capacitor en buen estado. Vamos a ver un rizado. No vamos a llegar a ver una tensión de trabajo estable. ¿Qué podemos intentar hacer como para hacer un diagnóstico rápido sobre eso? Podemos ponerle un capacitor común y corriente. Ojo, que repito, esto es un diagnóstico rápido. Si nosotros ponemos un capacitor, vamos acá, negativo en este terminal, positivo en el de al lado, esta línea trabaja con 3 volts, yo tendría que estar poniendo un capacitor de más de 3 volts, no necesariamente, o sea, puedo poner un capacitor de 16 volts, puedo poner un capacitor de una tensión superior, en este caso creo que es un capacitor de 25 volts. Cuanto más cerca del valor original, mejor, ¿no? Estas líneas normalmente trabajan con 6.3 volts, los capacitores de salida. Pero acá yo utilicé uno de 25. ¿Por qué? Porque el capacitor
se va a cargar con hasta 3.3 volts, que es la tensión de la línea. No es que el capacitor, por tener 25, va a quedar cargado con 10-20 volts. El capacitor se va a cargar con lo que circule en el lugar, en las líneas, en las pistas donde él está soldado. Si acá hay 5 volts y el capacitor es de 25, el capacitor se carga con 5. Si acá hay 3 y el capacitor es de 25, el capacitor se carga con 3. Yo ahora voy a encender el equipo ya con este capacitor electrolítico común, grandote. Quiero que se fijen, ¿ven? Le puse un simple electrolítico común y corriente de los grandotes, como para hacer una prueba, realmente para hacer una prueba rápida. Inclusive no es ni siquiera algo de un valor muy próximo. Lo ideal para esto sería ubicar un componente de un valor más próximo, pero es solo para ejemplificar. Yo conecto el cargador, fíjense en cómo cambió el rizado. No está perfecto aún, obvio. Si me fijo, todavía tengo algunos pequeños saltos. No está perfecto aún esto, pero está mucho mejor. Comparemos sin el capacitor ahora. Saco el capacitor. Conecto. Mido el mismo punto. ¿Ven la diferencia? Entonces, un capacitor de estos también nos puede ayudar de herramienta de diagnóstico nada más, ¿no? Con los terminales que sean los más chiquitos posibles, se lo voy a mostrar. Este capacitor, ¿no? Que viene con estos dos terminales grandes, largos. Es un electrolítico, acá utilicé uno de 470 por 25. El original de la máquina, yo quiero saber de cuánto es. Bueno, para eso dejé abierto el diagrama. TC35. Vamos a buscar, yo escribo aquí. TC35. Hagamos zoom. Ahí está el TC35 más zoom. Acá lo tengo. TC35 es un capacitor de 220 microfaradios por 6.3 volts. Entonces, lo ideal sería utilizar un capacitor exactamente igual a este, o sea, un capacitor de 220 micros por 6.3 volts de tantalio, pero yo puedo utilizar un capacitor de características similares apenas para prueba en esta máquina. Bien, eviten utilizar un capacitor de estos que sea, no sé, 2200 microfaradios, 10 veces más grande. No es lo ideal. De hecho, lo ideal inclusive hubiese sido trabajar acá con un capacitor chico, trabajar con un capacitor de 100 microfaradios, o por ejemplo, apenas para ver un cambio, porque nosotros no estamos reparando la máquina con esto, apenas queremos ver un cambio. Espero haberme expresado lo mejor posible. Como ya les dije, todo esto es un inicio, una base. No lo tomen como una capacitación como para salir a trabajar, sino como un empujón para empezar a estudiar. Y este tema de los valores de los capacitores, los distintos tipos de capacitores, ¿por qué no podemos trabajar, no podemos reemplazar un capacitor de tantalio por un capacitor electrolítico? Tiene un porqué. Entonces estudien un poquito sobre eso y van a ver las características de los capacitores, por qué son utilizados en un sector sí, en otro no, y bueno, eso los va a ayudar a desarrollar mejor eso. Mientras tanto, yo les puedo dejar algún tip como este, pero no lo tomen, digamos, no lo tomen como una herramienta de trabajo, sino que algo como para estudio, para que ustedes agarren una placa como esta, que es una placa de desguace, es una placa para pruebas, y puedan sacar un capacitor, poner otro, ver si hay cambios, puedan jugar un poco con eso, ya viendo, como les estoy mostrando en el osciloscopio, que es posible para ver diferencias en lo que ocurre, ¿no? Creo que en lo que refiere a capacitores ya estamos bastante cubiertos. Ya les dije que es un empujón. Para empezar, ya estuvimos hablando de los capacitores como filtro, ya estuvimos hablando de capacitores que no trabajan como filtro, sino que trabajan en
líneas que tienen componente alterna y vamos a ver ese componente alterna pasando de un lado a otro. Vimos ejemplos de filtros de capacitores de tantalio, cerámicos, fallas, ese ripple se los dije y se los repito. No necesariamente lo van a ver porque falta un capacitor, porque normalmente cuando falta un capacitor la fuente se desactiva, la línea que tendría que estar siendo filtrada por ese capacitor es muy normal que se desactive si llega a tener ese tipo de variación, ¿no? Eso no debe ocurrir. La fuente está preparada para que eso no ocurra. Pero ya vimos este ejemplo que serviría para diagnosticar que si, por ejemplo, este capacitor que está soldado en la placa está en mal estado, dejó de lograr almacenar la cantidad de energía que debe, ¿qué es lo que va a ocurrir? Algo muy parecido a lo que vimos acá en el osciloscopio. Vamos a tener un rizado indicándonos que este capacitor está en mal estado. Yo vengo aquí, mido con mi osciloscopio en este punto, veo ese rizado y defino que este capacitor muy probablemente está en mal estado, no está logrando filtrar la línea. Vale la pena cambiarlo y rehacer las mediciones, o bien ponerle algún capacitor de valores muy parecidos que ustedes tengan de muleta para ver si hay algún cambio en esa línea. Bueno, cortemos por acá con los capacitores y seguimos porque todavía tenemos varios componentes, varias cosas para ver, pero ya es una base como para que, bueno, si yo les digo el día de mañana, esto puede tener un rizado, verificar las fuentes, verificar que estén estables, a esto me refiero. Verificar que no haya capacitores en corto, a eso que vimos me refiero. Ya nos hacemos una muy buena idea y hasta inclusive ideas de cómo hacer los reemplazos. Encontramos el capacitor en corto, sacamos uno, ponemos otro, tiene que ser del mismo tipo, sacamos tantalio, ponemos tantalio, respetamos los valores, navegamos en el diagrama para encontrar las informaciones. Cerámico, sacamos cerámico, ponemos cerámico, navegamos en el diagrama para encontrar las informaciones. Ya varios tips como para que ustedes puedan ir desarrollándose, me parece que ya les he pasado en esta parte. Cortemos, así vemos más componentes en otros videos.